Vamos hoy entonces a nuestro asunto que se llama gratitud en el desierto, para seguir con este tema del desierto. Para ello yo quiero tomar Oseas capítulo 2, verso 14, pero aunque puse solo el 14 porque es el que voy a enfocar, necesariamente quiero que miremos el 15, el 16 y el 17, y ojalá usted en algún ratico de la tarde pueda leer los versículos anteriores, porque te ayuda a tener el contexto de lo que vamos a afirmar. Entonces pongámoslo allá y lo vemos completo en la pantalla. 1, 2, 3, leemos juntos. Pero he aquí que yo la traeré. Vamos juntos. Juntos, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud. 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali. Y el 17. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. Volvemos a la presentación y leemos en la nueva versión internacional. Así que voy a seducirla. Ahora le digo quién es ella. La llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. Profeta Oseas, capítulo 2, verso 14. ¿Qué estaba pasando en tiempos del profeta Oseas, uno de los 12 profetas menores? Hay 5 profetas mayores y hay 5 profetas menores. No tiene que ver con el tamaño de su escritura, sí, o más bien tiene que ver con el tamaño de los libros, porque tienen muy poquitos capítulos. Había líderes corruptos en ese momento de Israel o de Judá, lo vamos a explicar ahorita. Había inestabilidad familiar, había inmoralidad, había odio de clases y había pobreza. ¿Se le parece esa descripción al tiempo actual? Idéntico. Líderes corruptos, ¿lo hay en nuestro mundo? Bueno, aquí en Venezuela no los hay, no hay dónde echarlos. Inestabilidad familiar. ¿Cuántas familias se han dividido? Por esta se va uno, se quedó el uno, el otro con los hijos, el otro con los abuelos, el otro con un primo. Inestabilidad familiar. Inmoralidad, tampoco hay donde echarla. Odio de clases. Unos le tienen rabia a los otros, otros le tienen rabia a los unos. Y se promueve desde algunos sectores del país. Y hay pobreza, situaciones difíciles. Ahora, aunque la gente en ese momento estaba rindiendo culto a Dios, había algunos ídolos que estaban ganando aceptación en medio del pueblo, y más gente estaba avanzando en la idolatría. Y los sacerdotes, los líderes espirituales, estaban guiando a la gente por caminos injustos y prestándose para algunos torcidos por ahí, no guiaban con justicia. Ahora, eran tiempos oscuros en la nación de Israel en ese entonces, pero Oseas da un mensaje que hace que el pueblo tenga esperanza para retornar a Dios. Tiempos oscuros, avanzando la idolatría, había maldad, inmoralidad, pero Oseas se levanta y dice: volvamos a nuestro Dios. Ahora, la forma como Dios usó al profeta Oseas es una forma rara, curiosa, que vamos a ver un ratico. Porque Oseas le está hablando a un pueblo que necesita la palabra de Dios, pero curiosamente Dios quiere mostrarle su amor. Y la única forma de que entendieran su amor y de que escucharan lo que Dios quería decirles era este versículo. Así que no me queda otra opción sino llevarle al desierto y allí hablarle a su corazón. Porque si no tienen ese momento de prueba, no podrán entender el mensaje que yo quiero darles.
Y allí es donde dice: voy a seducirla. ¿Seducirla es masculino o femenino? Femenino, porque es una mujer prostituta que se llamaba Gomer. Pero la historia de ese profeta con esa prostituta llamada Gomer es la historia de Israel. Entonces, con esta historia lo que Dios está es hablándole a Israel, diciéndole a Israel: hoy, iglesia, les llevaré a veces a algunos desiertos para poder hablarles a su corazón. La semana pasada decíamos, a veces en los tiempos de abundancia uno no dice: Señor, ¿qué querrás enseñarme? No. Es en los momentos de limitación, escasez, prueba y desierto que uno dice: Señor, ¿y este desierto qué hay que enseñar? ¿Será que algo estoy haciendo mal? Es en los desiertos que Dios habla. ¿A quién? A nuestro corazón. ¿Se entiende eso? Dicho eso, en ese tiempo Israel estaba dividido en dos. Una parte de las 10 tribus estaban en Samaria, con capital Judá, y otros estaban en Israel, con capital Jerusalén. ¿Quiénes gobernaban en el tiempo del profeta Oseas? Estuvieron Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Algunos de esos reyes regularcitos, otros medio malangas. Pero todo estaba en ese tiempo en Israel bajo el hijo de Jeroboam, que era Jeroboam segundo. Bueno, usted dirá: pastor, no nos interesa todo eso, pero es importante porque cuando uno lee la historia de los reyes, uno entiende entonces cuál fue el propósito del profeta, en este caso Oseas, para hablarle a los israelitas. Y entonces, ¿qué estaba pasando? Miremos ahí. Israel estaba confundido. Miren los antecedentes. Israel pensaba que el amor era ¿qué? Placer. Hoy en día hay gente que piensa que el amor es placer. ¿Se parece algo a nuestro tiempo? Lo mismo. Miremos a Oseas 2:5. Y dice así. Y vamos del versículo a la línea para que vayan siguiéndome. O nos quedamos en los versículos, yo les doy la línea. Oseas capítulo 2, versículo 5. Dice que, bueno, no les he contado la historia. Ya les voy a contar. ¿Saben? Dios le dijo a Oseas: Oseas, ve y consíguete una prostituta y te casas con ella. ¿Cómo le parece esa belleza de profeta? Y qué belleza de Dios, que le dice: Oseas, cásate con una prostituta. Y bueno, esa prostituta, mientras estaba bien, chévere, y aún así se iba y se revolcaba con otras personas. ¿Y sabe qué le dice Dios? Ve y búscala y dile que la amas. Eso es una historia fenomenal. La historia de Oseas, por alguna época de mi vida, fue el libro predilecto de la palabra. ¿Qué dice entonces 2:5 de Oseas? Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y su bebida. Imagínense, esa Gomer se iba tras otros a revolcarse, porque ellas sí decían: no, yo me iré tras mis amantes que me dan pan y que me dan agua, lana, vino, aceite y bebida. Y eso es la imagen que Dios usa para hablarle a Israel. Miren, Israel tenía un solo Dios, pero Israel se fue tras otros ídolos. Es exactamente lo mismo. Se fueron tras otros que le daban su pan, su agua, su lana. Me deshonraron, se prostituyeron. Ay, qué tremendos términos usa estos textos de la palabra de Dios. Entonces creían que el amor era placer y se iban a buscar placer a otros lados. Es Gomer la que estaba haciendo eso, pero era la imagen de lo que estaba haciendo ¿quién? El pueblo de Israel. Vamos al 8, capítulo 8, y vamos a leer. Imposible dejar de leer todos estos versículos del 1 al 14, porque Israel pensó que el amor se podía comprar. ¿Alguien cree que el amor se puede comprar? Bueno, hoy en día hay algunos que se venden, o algunas que se venden por 2 o 3 lochas. El que le ponga el mejor carro, el mejor salario, ay, cómo te amo. Caen completicas, ¿verdad?
Bueno, y algunos hombres también caen completicos. Vamos a leer rápido, no me voy a detener. Pon a tu boca trompeta, es decir, háblales fuerte. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque ¿qué? Traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mí, contra mi ley. Es Dios hablándole a través de Oseas a Israel. A mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Yo iba los domingos para la iglesia. Siga. Israel desechó el bien, por lo tanto, enemigo le perseguirá. Siga. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ¿qué? Ídolos para sí, para ser ellos mismos. Ellos mismos se estaban destruyendo con sus propios ídolos. Siga. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Es decir, tus ídolos, Samaria, te alejaron. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Siga. Porque de Israel es también y artífice lo hizo. No es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Un ídolo que haya sido de hierro, lo que sea, de barro, será deshecho, se puede partir, no es nada. Porque de Israel es también Ok, siguiente. 7. Porque sembraron viento y torbellino, segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, será para otros. Nada, o extraños lo comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Por ahí, como una vasija rota, botada. Siga. Porque ellos subieron de Asiria como asno montés para sí solo. Efraín con salario. ¿Qué hizo Efraín? Efraín es sinónimo de Israel. Con salario alquiló amante. Fue a comprar amor por fuera y el amor de Dios aquí listo para ellos. Ellos pagando por amor en otro lado. Alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Ustedes van a ser conquistados, los asirios vendrán y les van a poner peso y les van a poner cargas y los van a hacer esclavos. Ustedes son culpables. Dios está hablándole firme a ese pueblo. Porque multiplicó Efraín altares para pecar. ¿Tuvo qué? Altares para pecar, otros altares aparte de Dios, y dejaron al Dios verdadero, a su Dios, al Dios de Israel, al que les había sacado de Egipto. Le escribí las grandezas de mi ley y las tuvieron por cosa. ¿Qué ley? No sabemos de qué se trata. No, la Biblia, ¿eso para qué? Eso es, la tuvieron por cosa extraña. El 13 y 14. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron. No los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto, sinónimo de esclavitud. Olvidó pues Israel a su hacedor y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré ¿qué? Fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. ¿Cómo le parece esta narración? Es terrible lo que hizo Israel. Es terrible lo que se veía en el panorama. Es duro lo que Dios les está diciendo. Van a la esclavitud, les voy a quemar todo. Se van a volver leña, sus altares quedarán deshechos. Se los digo en este tono para que ustedes entiendan lo que Dios está diciéndole a su pueblo. Ahora, pensaron que amar cosas sin valor lograba algo bueno. Capítulo 9, versículo 10. Dice que se hicieron abominables como uvas en el desierto hallé a Israel. Como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron ¿a quién? A un dios llamado Baal.
Baal peor. Se apartaron, ¿para qué? Para vergüenza. Y se hicieron abominables, tan abominables como lo que amaban o lo que quisieron amar. Wow, pensaron que las cosas sin valor como esos ídolos se conseguiría algo bueno. Nada que ver. Siguiente. Dios quería que Israel conociera su amor desde toda su juventud. Miremos lo que dice 11 del 1 al 3. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando era un pueblo naciente, cuando estaban formándose como pueblo en Egipto, yo los amaba. Y de Egipto llamé a mi hijo. ¿A quién llamó? A José, para que fuera a Egipto. Y resultó siendo en tiempos de abundancia de las vacas gordas el que administraba los alimentos. Y luego vino Jacob y los demás hijos, y nació el pueblo de Israel en Egipto. Allá de Egipto llamé a mi hijo. Siga. Cuanto más yo los llamaba, así le dice Dios a nosotros hoy, cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Y el versículo 3, todos los versículos son tremendos. Yo con todo, leamos juntos, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le estaba cuidando. Israel estaba pequeño como un muchacho y yo le enseñaba a caminar, pero se quiso soltar. Y no conoció que yo lo que estaba haciendo era cuidándole, amándole, protegiéndole. Que guiaba al pueblo con tierna disciplina. 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. A través de mis siervos les hablaba y no me prestaban atención. Esa es la historia de los profetas. Israel, arrepiéntanse, préstenme atención. Bueno, les envió a Jesús. Lo mataron también a Jesús. Los atraje con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre la cerviz. Ellos estaban esclavos con el yugo aquí de los egipcios. Y para ellos fui como el que le quita ese yugo a mi pueblo. Y puse delante de ellos comida. ¿Cómo se estaba portando Dios con ellos? Espléndidamente bien, fantásticamente bien. Los guiaba con amor, con ternura, los disciplinaba, los corregía, los tomaba de la mano. Y el último, perseveraba pese a la irreflexión y a la resistencia de la gente. 11:8. Dios insistía en amarles, aunque ellos ni reflexionaban, Dios los amaba. ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, oh Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o a ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí. ¿Cómo es el corazón de Dios? Se conmueve dentro de él. Se inflama toda mi compasión. Efraín, te amo. Hijo, quiero lo mejor para ti. Estoy para ti, quiero cuidarte. No, yo me voy tras mis amantes, me voy tras mis ídolos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios estaba en un serio problema con Israel. Quería hablarles, quería enseñarles, quería edificarles, quería decirles de su amor. Pero Israel, ¿cómo estaba Israel? Sordo, no querían escuchar. Y cuando escuchaban, no obedecían. ¿Cómo le parece? Ahora, ¿qué hizo Dios? Bueno, voy a levantarme un profeta y le voy a pedir una cosa loca. Y aquí va la forma como Dios quiso hablarle a Israel. ¿Cuál fue la respuesta o la solución de Dios? Pedir a Oseas que se casara con una mujer fornicaria, una adúltera, una prostituta. Dios le dice a su profeta: quiero que vayas y te cases con una prostituta. Yo creo que eso parece una cosa difícil de obedecer. Pero luego le dice que la amara de verdad y que tuviera hijos con ella.
Dios, bueno, me caso, pero hasta que me revuelque con ella y tenga hijos. Sí, Oseas, eso es lo que quiero que hagas. ¿Cómo le parece? No sé si podemos leer los versículos para que sea la palabra de Dios, donde dice el 2, el 3, lo podemos dejar ahí si quieren. Principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Quiero que pongas el versículo 1 un instante. La palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Lo que yo les dije hace rato no me lo inventé. Ahí está en el versículo. Rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Pasa nuevamente al 2. Y creo que es el 3. A ver. Ok. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Deblaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. El hombre se acostó con la prostituta. El profeta se acostó y tuvo ¿qué? Un hijo. Siga, yo creo que me voy a quedar leyendo aquí estos versículos. Y le dijo Jehová, bueno, usted lo lee en la tarde. Es precioso leerse esa historia. Cásese, tenga hijos. 3:1, salta al 3:1. Ve tras ella y hazla regresar. La tipa, después de que le dio hijos, fue y se buscó otros y volvió al desorden, a prostituirse y todo lo demás. ¿Cómo le parece? Al menos hubiera encontrado una prostituta más juiciosa, pero terrible esta, ¿no? Me dijo otra vez Jehová, después de que se había ido a buscar otros amantes, Dios le dice: vaya otra vez, vaya y ámela, amada de su compañero. No importa que esté con otro compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Vuelvo y les amo. Van y hacen ídolos, vuelvo y les amo. Se levantan otros ídolos y vuelven, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, que se han ido tras ídolos, tras ídolos, tras ídolos, y vuelvo y los busco, y vuelvo y los llamo, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran dioses ajenos y se dejan descrestar con tortas de pasas. En resumen, Oseas debía mostrar a través de su amor por la prostituta Gomer la clase de amor que Dios sentía por Israel. Por todo eso le dice: ¿sabes qué? La llevaré al desierto. ¿Se acuerdan hace rato? Oseas 2:14, que yo decía femenino, es Gomer. Me voy a tener que llevar a Gomer al desierto porque no quiere escuchar, no quiere ajuiciarse. Pero eso es equivalente a la voz de Dios para Israel. Lo llevaré al desierto, pero la imagen es una prostituta. Permítame reflexionar sobre varias cosas. Son muchos, pero no quiero dejar nada para la próxima semana, sino que quiero cubrirlo porque yo soy bendecido. Este libro es muy, muy chévere reflexionarlo. Lo llevaré al desierto. ¿Recuerdan que la semana pasada yo les decía? Cuando uno va a, ¿cómo se llama? Coro, los médanos de Coro, que es desierto, usted va pensando en turismo. Y usted va ahí 5 minutos, se toma los selfies y luego se monta un carro con aire acondicionado. Y luego sigue para la playa a comerse un pescadito. Bueno, cuando paseábamos en la playa. ¿Sí o no? Cuando Dios le dice a Israel: quiero que entres al desierto, no fue para tomar Coca-Cola, ni para tomarse selfie. Fue para pasar 40 años en el desierto. No 15 minutos mientras la selfie, 40 años. Era diferente. Ahora, cuando atravesamos desiertos, tiempos de crisis, de aflicción, de dolor, ¿qué pasa? Eso duele. Los momentos de dolor
y los momentos de crisis, los momentos de desierto pegan. ¿Cuántos han tenido desiertos en su vida? Y uno dice, Señor, ¿hasta cuándo? Eso duele. Reflexionemos. El sufrimiento es real y hay circunstancias realmente dolorosas. Hay traiciones que duelen, hay calumnias que duelen, hay pecados de otros que duelen, que nos golpean. Hay partidas de seres queridos que nos rompen el corazón. Hay situaciones que duelen. Ahora, no siempre está mal que duela. El dolor es bueno. ¿Qué tal si usted tuviera su estómago algo malo y nada le duele? Solamente usted un día amanece y mira, se murió. Y uno dice, no, chévere, se murió sin dolor. Pero el dolor a tiempo es ¿qué? Bueno, porque me dice, aquí hay algo que está mal, puedo ir al médico y puedo hacer un tratamiento, etcétera, etcétera. Entonces, a veces no está mal del todo el dolor. El dolor me cambia, el dolor me humilla, el dolor me hace sencillo, el dolor me hace más sensible. El dolor es bueno. No siempre está mal que duela. Ahora, aún con dolor y lágrimas, gracias, Señor. ¿Se acuerdan que yo les mostraba las imágenes de Ucrania y de allá de la franja de Gaza? ¿Se acuerdan las imágenes que pusimos? Todo destruido, cola para una agüita, casi una aguamasa ahí o yo no sé qué, para medio comer. La situación es difícil, en algunos países las circunstancias son rudas y críticas. Pero el dolor a veces me puede animar a agradecer. ¿Se acuerdan la persona que lloraba porque no tenía zapatos? Salió a la calle, iba pasando a alguien que no tenía pies y dijo, gracias, Señor, porque aún puedo caminar y estoy completico. Aún en medio de las lágrimas y el dolor y el desierto podemos agradecer. Y última reflexión, por favor, agradezcamos por lo que Dios está haciendo en medio del dolor. Leamos juntos el número 5, 1, 2 y 3. Agradezcamos por lo que Dios está haciendo en medio del dolor. Dios ha extendido su mano. Dios nos ha cuidado. Aún tenemos fuerzas. No dejemos de mirar al Señor aún en medio del dolor. Efesios capítulo 5 versículo 20. Dando siempre, ¿cada cuánto hay que dar gracias? Siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se llama este mensaje? Gratitud. ¿En dónde? En el desierto. La gratitud debe ser algo constante. Gracias, Señor, por mi arepita con mantequilla pura. Hay gente que hoy no ha resuelto su arepa. Gracias, Señor. Amén. Ay, Padre, que tengo un uñerito y que me duele el dedo. Hay gente que le cortaron el dedo. Ay, que me duele aquí. Hay gente que tiene cáncer. Agradezcamos constantemente, aún en medio del desierto. Ahora, la semana pasada hablamos del Salmo 13, de la crisis que les describí acerca de David. ¿Cómo decía David? Dios, ¿hasta cuándo me voy a morir o qué? ¿Se acuerdan? Salmo 13, solo son 6 versículos el Salmo 13. Pero los últimos 2 versículos, ¿qué nos enseñó David? Que aún en medio del dolor se podía agradecer, porque la gratitud es algo que ¿qué? Se expresa, no es algo que se siente. Ay, es que yo mantengo y tengo aquí una sensación de agradecimiento, pero dígalo, expréselo. Yo me acuerdo que yo le daba la cola a unos muchachos en el carro, que siempre pasaba yo por la casa de ellos, y ellos siempre que se bajaban del carro, ¿qué hace uno cuando a uno le dan una cola? ¿Qué es lo natural o automático que a uno le debe salir de sus labios?
gracias, gracias, gracias. Yo a mis hijos les he dicho, cada que alguien les dé la cola, lo mínimo que tienen que decir al bajarse es que gracias. Y esos se bajaban, tiraban la puerta, se volteaban, ni el vidrio cerraban, se iban. Y yo le decía a mi esposa, ¿no has notado que aquellos ni gracias dicen? Como si fuera obligado, que uno tiene que darles la cola. Uno tiene que dar ¿qué? Gracias. No es algo que se siente, es algo que hay que expresarlo. Y mire lo que dice David en ese salmo. En medio de su rudeza y de su dolor y de su desierto y de su crisis, mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Y decía en el versículo 6, por lo tanto cantaré, en el desierto cantaré, en la crisis cantaré, en el dolor cantaré, porque Dios me ha hecho bien. De David aprendemos gratitud. Y vamos cerrando. Y vamos a 1 Tesalonicenses. Ok, cuando decidimos confiar y descansar en el Señor, la gratitud aparece en nuestros labios. 1 Tesalonicenses, leamos juntos. 1, 2, 3. Den gracias a Dios. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Da gracias. Si no cambia nuestro corazón, ¿sabe qué dice Dios? Manténganlo en el desierto. Cuando ya en el desierto, en la crisis, en la circunstancia difícil, uno dice, pero te alabo, Señor, porque tú estás en control. Pero te bendecimos porque eres Dios. Pero gracias porque hay otras circunstancias más difíciles que otros viven. Cuando yo tengo un corazón agradecido, Dios dice, sáquenlo del desierto porque ya cambió su corazón. ¿Entiendes eso? Mientras no cambie nuestro corazón y estemos refunfuñando. ¿Se acuerdan cuando el Chavo del 8 lo mandaban a hacer alguna compra, alguna diligencia? O cuando uno enviaba a los niños, ¿saben qué refunfuñar? Siempre a mí. ¿Por qué no mandan a mi hermana? ¿Por qué? Hasta que no haga ese mandado con alegría, se mantendrá siendo mandados. ¿Entiende eso? Eso lo aprendemos de David. ¿Por qué dar gracias? Gracias, Señor. ¿Por qué debemos dar gracias? Por las bendiciones grandes y cotidianas, por las bendiciones materiales y por las bendiciones espirituales. El rosadito, ¿por qué debemos dar gracias? Él no nos ha faltado y no nos faltará. Él es Dios, sigue siendo bueno. Y aún debemos dar gracias en las situaciones difíciles, en medio del desierto. Ay, 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 yo pensé que ya había acabado. Además sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para nuestro bien. ¿Cuántos de aquí aman a Dios? Todos los desiertos son para tu bien y para mi bien. Todas las crisis, todos los momentos rudos, Dios los usa para nuestro beneficio. Él nos ha llamado de acuerdo a su propósito. Entonces, el desierto también es bueno. Dígale al que está a su lado, el desierto entonces es bueno. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar.